Abonada la ayuda a la natalidad 2018 y 2019. Continúa la programación Pozo Blanco al fresco. Complicada vuelta a las aulas. Araceli Cabello agradece a los agricultores el esfuerzo realizado para realizar los trámites online. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es viernes 21 de agosto. Comenzamos, como es habitual, desde que dio inicio la crisis sanitaria por la COVID-19, actualizando los datos de la pandemia. Los datos acumulados son como siguen. En España se han detectado un total de 386.054 casos positivos de infección por coronavirus desde que comenzó la pandemia, 3.650 en las últimas 24 horas. De los mismos, 131.175 han precisado hospitalización, 1.467 en la última semana, 12.060 han precisado ingreso en la UCI, 93 en la última semana y han fallecido 28.838, 125 en la última semana. Por lo que respecta a Andalucía, 22.740 casos positivos, de los que han requerido hospitalización 6.867. Han ingresado en la UCI 821, han fallecido 1.475 y se han curado 17.242, ciñéndonos a Córdoba, 2.203 casos positivos, 592 casos que han requerido hospitalización, 80 que han requerido ingreso en la UCI, 117 han fallecido y se han curado 1.776. Ya se han abonado las ayudas a la natalidad de 2018 y 2019 por parte del Ayuntamiento de Pozo Blanco. A los 256 beneficiarios que han recibido 400 euros por cada nacimiento o adopción. Es la primera vez que el Ayuntamiento de Pozo Blanco concede estas ayudas. En 2020 se va a continuar con el apoyo y respaldo a las familias en estos momentos tan complicados. Y seguimos con la programación Pozo Blanco al fresco. Estas imágenes de la Plaza de Toros de Pozo Blanco corresponden a los viajes de Julio Verne, de la mano de Acuario Teatro, espectáculo educativo, divertido y participativo que tuvo lugar anoche. Hoy, viernes, a partir de las 22 horas, con una entrada de 5 euros, María Terremoto al cante, con la guitarra de Nono Jero acompañando. Y mañana sábado a las 22:30, con una entrada de 15 euros, también en la Plaza de Toros, Antílopez. Tras abarrotar las salas de cada rincón de España durante el último año, el dúo Antílopez llega a este concierto con su fórmula, honestidad, música original, sentido del humor y cercanía con el público. Un excepcional viaje musical de casi 2 horas de canciones perfectas, con un discurso desternillante que conecta con público de todas las edades desde el minuto 1. ¿Cuál es el secreto de estos chicos? Un directo único en el mundo, un espectáculo que hay que ver. El relevo natural de los Sabina, Crae o el mejor Kiko Veneno, mezclado con el absurdo inteligente de la Trinca, Faemino y Cansado, el virtuosismo de Lelutier y el savoir-faire de Lina Morgan, un estilo personal al que todos denominan chiripop. Con todo esto del coronavirus, pues lógicamente cada semana prácticamente tenemos un caballo de batalla, y el problema, o uno de los problemas, es que no es que sea un caballo de batalla único, es que se va uniendo a todos los caballos de batalla anteriores. Se habló hace unos días del tema de las residencias de mayores y dependientes, de las visitas, de las medidas que había que tomar, del ocio nocturno, de los deportes. Estamos a finales de agosto y el curso escolar está a la vuelta de la esquina, ¿o no? A finales de junio, las Consejerías de Salud y Familia y de Educación y Deporte elaboraron un documento con medidas de protección, vigilancia y promoción de salud. Más tarde, el 13 de agosto, se ha confeccionado un protocolo específico que actualiza
lo ya considerado y se elabora para establecer de forma clara y comprensible para toda la comunidad educativa y los servicios de salud pública las actuaciones y comunicaciones que deben emprenderse ante la posible existencia de casos relacionados con la COVID-19 en el ámbito escolar no universitario de Andalucía. Esto que tanto escandaliza a alguna gente de es que hoy me estás diciendo esto y la semana que viene me dices otra cosa, que les recordamos que este coronavirus en concreto es nuevo, al menos en seres humanos, con lo cual vamos aprendiendo cosas prácticamente a diario. Y se han ido aprendiendo algunas cosas y otras pues quedan por aprender. Incluso cuando tengamos la vacuna, que todavía no la tenemos, pues seguiremos aprendiendo después cosas sobre cómo reacciona este virus a la vacuna y tal, con lo cual una de las premisas es que todo esto se va actualizando conforme vamos sabiendo cosas. Este documento plantea 3 posibles escenarios de contagio. 1, o varios estudiantes o docentes, o personal no docente, pueden estar en situación de cuarentena o aislamiento. Sería el primer escenario. El segundo, 1 o varios grupos, clases, pueden estar en situación de cuarentena o aislamiento, no estamos hablando ya de personas, sino de grupos. Y el tercero, la posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. Insistimos. Primero, que 1 o varias personas de un centro escolar estén en esta situación de cuarentena o aislamiento. El segundo, que 1 o varias clases estén en esta situación. Y el tercero, que haya que cerrar el centro. Hay 2 tipos de casos que contempla el protocolo. 1, el sospechoso, y otro, el confirmado. Obviamente, las personas que ni se sospeche de que puedan tener la enfermedad, nada, pero podemos sospechar de casos, una persona de una clase, de casos, o podemos tener confirmados esos casos. El primero, sospechoso, es cualquier persona con cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier gravedad, que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. O sea, en el momento en el que aparece una infección respiratoria aguda, como decimos, con fiebre, tos o sensación o falta de aire, es caso sospechoso. De momento es sospechoso. Otros síntomas como la odinofagia. Esta palabreja, ¿qué significa? Dolor al tragar. Anosmia, ageusia, o sea, comemos y no percibimos ningún sabor y no percibimos ningún olor. Estas 2 palabrejas significan eso, anosmia y ageusia. Dolores musculares, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por el SARS-CoV-2 según criterio clínico. Pero, como decimos, cuando se tienen estos síntomas es un caso, de momento, sospechoso. Caso confirmado como infección activa señala 3 supuestos. Una persona que se ha hecho un análisis PCR y ha dado positivo y cumple con estos criterios clínicos establecidos. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso con PCR negativo y resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento, no por test rápidos. Y persona asintomática con PCR positiva, con IgC negativa o no realizada. Es decir, consideramos un caso confirmado, positivo, infección activa, una PCR positiva, una persona que tiene los síntomas, tiene la PCR negativa, pero ha dado positivo por IgM, o una persona asintomática con PCR positiva y la IgG negativa. Caso confirmado con infección resuelta, especifica que hace referencia a una persona asintomática
con serología IgG positiva independientemente del resultado de la PCR. Decimos, son los casos en los que se considera una infección, o sea, no un caso sospechoso, sino un caso, como decimos, confirmado. ¿Qué tipos de grupos de alumnado se van a identificar en el centro escolar? Los llamados grupos de convivencia escolar, es decir, los alumnos que están juntos de manera estable. De la misma manera que en las familias, cuando hablamos de grupos familiares, nos referimos a las personas que conviven juntas, no a un primo lejano que tengo allí en la zona de la Alcarria, que lo quiero mucho, pero que lo veo una vez al año, en feria, y en todo caso para la Virgen de Luna, obviamente no está dentro de mi núcleo familiar. Bien, pues consideramos grupos de convivencia escolar a los que se relacionan de ellos de forma estable. Una clase. ¿Pueden socializar y jugar entre ellos sin tener que garantizar la distancia de seguridad? Pues por lo mismo que las familias, están todo el día juntos. Son una especie de burbuja social, como decimos, dentro del colegio. Eso sí, hay que intentar que estos grupos se interrelacionen con otros grupos lo menos posible. Por lo mismo, porque nosotros en nuestra familia sabemos que no hay positivos, que no hay tal. En el momento que salta un positivo, digamos, lo tenemos, sabemos dónde está y la gente que somos, pero no es lo mismo que nos empecemos a relacionar con otra familia. Tenemos ese, digamos, sería la equivalencia. Los grupos de educación infantil y primero de primaria se conforman como grupos estables y se establece que en los cursos superiores se identificarán otros grupos estables. El protocolo indica la necesidad de hacer saber a las familias que no pueden llevar a su hijo al centro si tienen síntomas compatibles con la infección o están diagnosticados de COVID-19. Eso parece obvio. No solo debería decirse con la COVID-19. Parece obvio que si un niño o una niña tiene síntomas de una enfermedad contagiosa, aunque sea una gripe, que es una infección vírica, parece obvio que no se debe llevar a la escuela. Pues bien, lo primero, decirle a las familias que si su hijo o su hija tiene síntomas compatibles con la COVID-19, no debería llevarlo a clase, y tampoco podrán llevarlo si están en cuarentena domiciliaria, es decir, él no tiene síntomas, pero su padre o su hermana está en cuarentena porque sí que la tiene. Estas mismas indicaciones son válidas para el personal docente o no docente de los centros educativos. Obviamente, si hay un profesor, una profesora que tiene síntomas, pues no debería ir. Se recomienda a las familias que comuniquen al centro si en el entorno familiar del alumno o de la alumna ha aparecido algún caso de COVID-19 y que antes de salir de casa le tomen la temperatura. A los hijos, en caso de fiebre, no acudir al centro hasta su valoración médica. Es decir, se toma temperatura, hay fiebre, no se va a clase. Luego nos puede decir el maestro que es simplemente un resfriado, que es, vale. Pero lo primero, insistimos, la prevención. Las familias deben informar al centro educativo en caso de que el alumno sea confirmado como caso COVID. Habrá que ver la trazabilidad y con quién ha estado el niño o la niña. Si un alumno no asiste al centro educativo, se recomienda que el centro contacte con ellos para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. Vamos a imaginar que un niño o una niña no va a clase y la familia no lo comunica. Puede ser por muchas razones. Una de las razones puede ser una infección por COVID, pero solo una de ellas. Pues bien, si la familia no lo comunica, se pide al centro educativo que indague si ha sido por el tema del COVID. Volvemos a lo de la trazabilidad para ver con quién ha estado ese niño o la niña. Insistimos, puede no ir a clase por otras razones. Para los estudiantes más mayores, el documento recoge que si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la app de rastreo de contactos, ese radar COVID del que ya le hemos hablado. Por otra parte,
el alumnado que presenta condiciones de salud que le hacen más vulnerables a la COVID-19 por tener otras patologías, problemas cardíacos, problemas respiratorios, como asma, etcétera, etcétera, podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permite, manteniendo las medidas de protección rigurosas, lógicamente. Si un alumno o personal docente o no docente tiene síntomas compatibles con la COVID, se le llevará a una sala de uso individual y bien ventilada. En caso de que sean menores, estarán acompañados por un adulto hasta que lleguen sus familiares. Después deberá permanecer en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario realice contacto telefónico. El coordinador referente COVID que designe el colegio deberá comunicar al referente sanitario los datos del alumno afectado. En caso de inicio de síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se debe contactar con el 112 o con el 061. Eso sí aparecen síntomas. Caso de que se confirmen que efectivamente el niño o la niña tiene una infección por coronavirus. Si se confirma un caso durante el horario escolar, se avisa a toda la familia de la clase para que recojan a sus hijos, que deberán comenzar un periodo de cuarentena. O sea, un niño se encuentra mal en clase, se le lleva a esa sala individual, se le hace la prueba y se confirma durante el horario escolar que tiene la COVID. Bueno, pues se avisa a la familia del resto de niños y niñas de la clase para que recojan a los hijos y se inicie una cuarentena. Si la notificación de contagio es fuera del horario escolar, o sea, el niño ha vuelto a casa o la niña ha vuelto a casa y ya en casa pues se ha sentido mal, se le ha hecho la prueba, fuera del horario escolar, se pedirá a las familias del alumnado con el que la persona contagiada comparte clase que no acudan al centro escolar e inicien la cuarentena. Es decir, se llama a los padres, madres, tutores legales del resto de alumnos de ese grupo estable educativo para que no vayan a clase. ¿Qué pasa si el que se enferma es un profesor, una profesora? Si es el docente principal de un aula, debe iniciar un aislamiento domiciliario. Si es miembro del personal docente, debe permanecer en su domicilio. Los servicios de epidemiología, en contacto, en coordinación con la unidad de prevención de riesgos laborales, contactarán con esta persona y se procederá a realizar una evaluación de la situación y considerar los contactos que ha podido tener con otros miembros del personal docente y no docente y con los alumnos. Volvemos a lo de siempre. Caso de que haya síntomas, esto. Caso de que se confirmen los síntomas. Ante un caso confirmado en alumno, alumna o docente principal, se considerarán contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo. Esas personas que forman ese grupo estable. Ante un caso confirmado de un docente que imparte clases en distintas aulas. O sea, es distinto el caso de un profesor que imparte solo en este aula con estos alumnos a un profesor que a primera hora va a esta, después a otra, después a otra. Caso de que sea un docente que imparte clases en distintas aulas, se realizará una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con Epidemiología de Salud Pública. Lógicamente habrá que ver todas esas personas. Ante 2 o más casos confirmados en una misma aula, se considerarán contactos estrechos, además de todos los alumnos y docentes principales de la misma, al resto de profesores que hayan impartido en el aula. De otra manera, es distinto a que haya una sola persona que ha podido contagiarse en el aula o fuera de ella, a que haya más de uno en la misma aula. Ante 3 o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos 2 aulas, se requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad del centro o servicio docente. Si se dan cuenta, vamos por estadios, es decir, si estamos hablando de una persona, la que está contagiada, se actúa a un nivel. Si hablamos de 2 o más personas en un aula, ya estamos hablando a nivel de aula, ya estamos diciendo que ha habido contagios a nivel de ese aula, pero si nos encontramos con 3 o más casos en 14 días en más de un aula,
ya estaríamos hablando de contagios a nivel de centro, con lo cual el protocolo es distinto. Las circunstancias referidas a otros escenarios, como pueden ser autobuses, comedor, etcétera, etcétera, en los que el alumnado ha podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las autoridades de salud pública. Como decimos, protocolos que se van implementando, que posiblemente haya que ir modificando conforme más vayamos aprendiendo del virus, intentando por una parte recuperar eso que se llama la nueva normalidad, intentando que el mundo de alguna manera siga funcionando, pero salvaguardando en la medida de lo posible también la seguridad sanitaria y de todos los tipos de las personas, de los colectivos más vulnerables. La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Araceli Cabello, ha transmitido su agradecimiento a los agricultores y ganaderos de la provincia que en un tiempo récord se han incorporado a las nuevas tecnologías con la tramitación de la Administración de la Junta de Andalucía, un montón de trámites que antes se realizaban de manera presencial y que en los últimos años se estaba animando a que se hicieran en la medida de lo posible vía telemática y que con el tema de la crisis del coronavirus pues se han realizado. Pues como decimos, lo cierto es que el colectivo de agricultores y ganaderos en este tema, además, se han portado particularmente bien y se han puesto al día incorporándose a esas nuevas tecnologías. Insistimos, un colectivo que ha dado el do de pecho desde que comenzó la crisis y, como decíamos, y que ha hecho, entre otras cosas, que si ha habido problemas de desabastecimiento de los puntos de venta, no ha sido porque los agricultores y ganaderos no hayan estado trabajando y dando el caso. La situación creada por la pandemia ha demandado un esfuerzo por parte de la Consejería de Agricultura para seguir realizando unos procedimientos que son vitales para el correcto manejo de las explotaciones, y los administrados se han adaptado excepcionalmente a las circunstancias, ha dicho Araceli Cabello. En concreto, las oficinas comarcales agrarias, las OCAs de la Consejería, realizan trámites esenciales para las cabañas ganaderas, como son las guías, las altas y bajas, las solicitudes de crotales o los documentos de identificación de bovinos, entre otros. Según los últimos datos, las OCAs con mayor carga ganadera, las de Pedroches y Valle del Alto Guadiato, han constatado que actualmente la mayor parte de los trámites se realizan de forma telemática, lo que ayuda a la agilización de los procesos y evitar contagios a los ciudadanos. Igualmente, la delegada ha felicitado a ganaderos y agricultores por la labor que vienen realizando durante la pandemia del COVID-19, asegurando el suministro de alimentos seguros y de calidad a la población, en un esfuerzo que debe ser reconocido por el conjunto de la sociedad. Cabello ha recordado que sigue operativa la cita previa en las OCAs, pero que ésta se debería utilizar para procedimientos que no pueden realizarse de forma telemática o que conlleven circunstancias excepcionales. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo está preparando una orden para la concesión de subvenciones dirigidas a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, que incluirá entre sus medidas un incentivo a la contratación indefinida de hasta 6.600 euros para aquellas trabajadoras que tengan parte de su jornada laboral bajo la modalidad de teletrabajo. El delegado de Empleo y Economía, Ángel Herrador, ha explicado que esta orden para facilitar la conciliación se encuentra en la fase final de su trámite y se publicará en breve. Tiene como objetivo regular novedosos incentivos y medidas que van a facilitar la conciliación de las personas trabajadoras. Herrador ha destacado que, además de estos incentivos próximos a publicarse, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad subvenciona con hasta 75.000 euros los procesos de implantación de teletrabajo en las empresas andaluzas. El responsable territorial ha informado que, según un estudio realizado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA, aunque con un carácter general, el 71% de las empresas andaluzas de 10 y más trabajadores tiene disponibles las herramientas técnicas necesarias para llevar a cabo el teletrabajo, solo las de mayor músculo son las más proclives a este sistema. La Cofradía Servita y Hermandad de Nazarenas de Nuestra Señora de los Dolores de Pozo Blanco nos ha mandado una nota rogando que se la hagamos llegar. El domingo, en misa de 9, se celebrará la festividad de San Felipe Benicio. Al terminar, en alusión a uno de sus milagros, se repartirá pan y agua.
Ambas cosas envasadas y cumpliendo con las normas higiénico-sanitarias. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Abonada la ayuda a la natalidad 2018 y 2019. Continúa la programación Pozo Blanco al fresco. Complicada vuelta a las aulas. Araceli Cabello agradece a los agricultores el esfuerzo realizado para realizar los trámites online. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco y comarca. Que sean felices.